Mi nombre es Karina Venegas, kinesióloga, magíster en neurociencias, y yo voy a ser la encargada de revisar con ustedes el resultado de aprendizaje número 2 y 3. Vamos a partir primero por el 2, donde vamos a identificar el funcionamiento del sistema nervioso en personas con TEA. Para ello es necesario que revisemos sus conocimientos preliminares con respecto a las estructuras del sistema nervioso, a las funciones de estas estructuras y después entender de qué manera están alteradas las funciones en las personas que pertenecen al espectro autista. De tal manera que ustedes al final del módulo van a hacer una tarea, o al final, perdón, de esta parte del módulo, van a hacer una tarea donde van a ser capaces de diferenciar lo neurotípico de lo neurodiverso, en este caso específicamente el trastorno espectro autista. Todo ello para que sean capaces después de extrapolar estos aprendizajes en los diferentes ámbitos y contextos donde ustedes se vayan a desenvolver. Lo primero es entender qué son las neurociencias, que es este magíster que yo les decía y que es el que nos aporta tanta información con respecto a la comprensión de nuestro sistema nervioso y que de hecho ha implicado un salto enorme en lo que es el trabajo tanto en educación como en salud. Las neurociencias son un conjunto de ciencias, no es una sola, no es una rama y no es propia de ninguna profesión tampoco, sino que es multiprofesional, es multifactorial, y vienen desde ámbitos tan diversos como las ciencias básicas hasta ciencias aplicadas. A decirles algunos ejemplos, por ejemplo, estaría lo que es genética. La genética nos indica de qué manera son los genes los que nos van diciendo cómo programar la formación de nuestro sistema nervioso y en realidad de cada una de las estructuras de nuestro cuerpo. Y desde el descubrimiento del genoma humano han habido importantes avances que nos han permitido tener una comprensión totalmente distinta de lo que eran distintas patologías. Ustedes van a ver que se ha visto en TEA justamente que hay una carga genética importante en la condición. Luego, en biología, es la rama que se encarga del estudio de los individuos, de los sujetos desde la concepción hasta el nacimiento. La embriología humana, obviamente hay razones éticas que la limitan, pero ocupa como modelos el ratón, el pollo, para poder entender de qué manera funciona mejor. Y a través del estudio del estudio de la manipulación de estos modelos, también se ha podido descubrir que hay fenómenos embriológicos que ya están impactando en la manifestación del trastorno espectro autista. Luego la histología es el conocimiento de los diferentes tejidos corporales y también nos informa que desde la inducción del sistema nervioso, en ese momento en que la capa preliminar se separa en lo que va a ser tejido nervioso versus lo que va a ser piel, desde ahí ya también hay algunas diferencias en las personas con el espectro. La anatomía se refiere a la estructuración final de nuestro sistema, de cada uno de nuestros sistemas, en este caso el que nos convoca el sistema nervioso, donde vamos a pasar a ver cuáles son las partes principales de este sistema. La fisiología habla del funcionamiento del mismo y la fisiopatología de cuando alguno de estos funcionamientos está alterada. Las matemáticas, uno podría decir, ¿qué tienen que ver en todo esto? Pero bueno, el sistema nervioso, para mayor comprensión, ha sido manejado y estudiado como un computador. Y por ende, las matemáticas tienen mucho que decirnos con respecto a las diferentes posibilidades de respuesta de nuestro sistema nervioso. Entre muchas otras ciencias van a enriquecer esta comprensión del sistema. Pero, ¿qué es este sistema? Porque en realidad uno puede decir, es una pregunta de perogrullo, pero es muy importante que estemos todos muy claros de lo que estamos hablando. Vamos a hablar del sistema nervioso como un soporte, que es el que va a recibir todas las experiencias que vienen de nuestro entorno, las va a procesar, o sea, es nuestro procesador, y va a emitir respuestas concordantes, se supone. Por ello, para poder hacer esta función de soporte y procesador, va a tener que integrar las distintas funciones, desde las más básicas hasta las más complejas que nosotros llevamos a cabo, y en ello va a estar involucrado, obviamente, la capacidad de aprendizaje. Pero todo este sistema nervioso, para poder funcionar adecuadamente, es muy importante que tengamos claro lo que trae de base, que son todos estos factores genéticos, biológicos, etcétera, pero también la interacción ambiental, que en realidad empieza a actuar no desde que nace el individuo, sino que desde la concepción misma. Muy brevemente vamos a hacer algunos repasos de lo que pasa en embriología, desde cuando lámina o esta placa preliminar que yo les decía se separa
en lo que va a ser piel versus lo que va a ser sistema nervioso, lo primero que se forma en el sistema nervioso es un tubo neural. Y ese tubo neural se va dividiendo, estamos hablando en el ser humano muy tempranamente, a las 3 semanas post-concepción, se va dividiendo en diferentes capas hasta que van dando lugar a las distintas estructuras que van a formar finalmente lo que es nuestro sistema nervioso. Si ustedes se dan cuenta, a las 6 semanas post-fecundación ya están todas las estructuras diferenciadas y después queda que empiecen a crecer y a establecerse las conexiones hasta que el individuo nazca. Pero estamos hablando de que al mes y medio este feto humano ya tiene un sistema nervioso completamente formado. Después de establecidas las conexiones, ¿cómo se vería en un recién nacido o incluso hasta la adultez? Se verían las estructuras que ustedes están reconociendo acá anatómicamente. Vamos a mencionar las más importantes, yendo desde caudal, o sea, desde la parte más baja del sistema nervioso, hacia cefálico, hacia arriba. Primero está la médula espinal, que en esta imagen se ve muy reducida, para que cupiera básicamente la imagen, que se divide en los segmentos cervicales, dorsales, lumbar y sacro, terminando en la caudada equina. Luego, hacia cefálico, nos encontramos con lo que es propio del mesencéfalo, del rombencéfalo, que estaríamos viendo acá lo que es bulbo raquídeo, protuberancia, y después las estructuras ya más mesencefálicas hacia cefálico. Hacia posterior, ustedes pueden observar el cerebelo, ya marcado con el número 4. El cerebelo, que anteriormente se pensaba que tenía funciones más bien de coordinación motriz, hoy ya sabemos que también es muy importante en lo que es el aprendizaje. Siguiendo hacia cefálico, en el tronco encefálico, que también está conformado por estas mismas estructuras, nos encontramos con la formación reticular, que es muy importante que la recuerden, porque todavía aquí estamos hablando de las partes más basales, más básicas de nuestro sistema nervioso, y la formación reticular tiene algo que decirnos en la historia, ¿ya? Dentro también de este tronco encefálico nos encontramos con los núcleos de los pares craneales, y el bulbo que yo les mencionaba es fundamental porque es el que se encarga de nuestras funciones vitales autónomas, o sea, lo que es la respiración, lo que es el regular nuestros latidos cardíacos, etc. Siguiendo hacia el caudal, perdón, hacia cefálico, ya nos encontramos con las estructuras más evolucionadas como el diencéfalo, que se diferencia en tálamo e hipotálamo, y los hemisferios cerebrales, que están representados por la corteza cerebral en la parte más superior, y hacia su base los llamados ganglios de la base. También está ahí el hipocampo y los núcleos amigdalinos. Todas estas estructuras son las que están en un individuo ya con un sistema nervioso maduro. Para poder entender cómo pasamos desde aquella capa hasta esto, no solamente vamos a entender el cómo es la vida de un solo sujeto. Cuando hablamos de desde la fecundación en adelante, estamos ocupando el término de la ontogenia de este sujeto, sino que también vamos a tener que entender cómo fue la evolución de nuestra especie. Y ahí hablamos de la evolución filogenética, ya de la filogenia. Entonces, toda la evolución filogenética a lo largo de siglos del sistema nervioso permite entender su organización estructural y funcional hoy en día. Y la separamos nosotros en distintos niveles, entendiendo que vamos a partir desde los niveles más básicos, más primitivos, donde estaban las funciones básicas que yo les mencionaba, como el estado de alerta, mantención de la vigilancia, más la respiración, hasta las estructuras más complejas y evolucionadas, donde participan efectivamente las funciones cognitivas superiores, siendo el lenguaje la más propia de nosotros, los seres humanos. También está ahí la memoria y lo que es el comportamiento social, que vamos a ver un poco más en detalle. Si bien esto está validado el año 2003, vamos a ver un poco la historia de cómo la ciencia fue llegando a estas conclusiones. Cummings y Mega, el año 2003, justamente planteaban que el desarrollo filogenético permitió a la especie humana la aparición de sistemas de mayor complejidad para interactuar con el entorno. Y tomaron esta imagen que ya había aparecido anteriormente, diciendo que esto que ustedes veían en la diapo anterior, este sistema nervioso, esto es un corte real de un sistema nervioso de una persona fallecida, ¿se entiende? Pero imagínense y mantengan esta imagen para ver cómo se asemeja tanto a esta otra, donde en la base teníamos un cerebro o un sistema nervioso, perdón, reptiliano, que los nombres no son accidentales, sino que es el que estaba en los animales de esa característica. Luego el sistema paleomamaliano, que está representado por el sistema límbico, y luego lo neomamaliano, que ya son las cortezas que habíamos mencionado. Desde anterior, Yakovlev, el año 1948,
había hablado de estos tres niveles, llamando al primer nivel o nivel interno, luego un segundo intermedio y un tercer nivel externo, diciendo que en el primer nivel las neuronas eran cortas, eran no mielinizadas, y luego con el paso y el avance de los niveles las neuronas iban mielinizando. ¿Qué significa la mielinización? Significa que los cuerpos axonales de las neuronas, que son las células básicas de nuestro sistema nervioso, están envueltos por vainas de mielina. Y estas vainas lo que permiten es hacer que la información sea más saltatoria y por ende se transmita de una manera más adecuada y más rápida. Por eso nosotros de repente queremos hacer algo y pensamos, por ejemplo, en estirar el brazo y lo hacemos inmediatamente. No hay un gran proceso porque la información se va a transmitir muy rápido gracias a esta mielina. Así es como existen enfermedades desmielinizantes en las cuales se pierde esta estructura y ustedes pueden ver que hay una disminución en la capacidad de producir movimientos, lenguaje y de todas las funciones del sistema nervioso en general. La organización, por su parte, de los niveles más básicos es difusa y luego se fue organizando más cada una de las cortezas. O sea, nosotros vemos una gran corteza cerebral, pero la corteza a su vez tiene diferentes subcapas que la coordinan. Desde el punto de vista evolutivo, filogenético, entonces, el primer nivel era el de los invertebrados hasta los reptiles, el reptiliano. Después, el segundo nivel está el de los reptiles mamíferos inferiores. Y luego el tercer nivel está de mamíferos inferiores hasta los primates, donde obviamente nosotros estamos en la punta de esta pirámide. Las estructuras que lo componen, el primer nivel está la formación reticular que yo les había mencionado anteriormente, los nervios craneanos, la sustancia gris periacudental y el hipotálamo. En el segundo nivel, los ganglios de la base, la porción límbica del tálamo, el paleocórtex olfatorio, hipocampo, y en el tercer nivel, las cortezas sensitivas primarias, motoras primarias, el cuerpo calloso y las cortezas de asociación. De hecho, el cuerpo calloso es en sí una gran corteza de asociación que viene a comunicar lo que es nuestro hemisferio cerebral derecho del izquierdo y que permite que podamos tener actividades sincrónicas y que no esté cada uno de los hemisferios comportándose por separado, obviamente. La función del primer nivel entonces es mantener los estados de conciencia, pero en eso no nos referimos a aquella voz interior que me está hablando del bien y el mal, sino que cuando hablo de estados de conciencia me estoy refiriendo a aquellos estados de estar despierto, de estar más somnoliento, o sea, es una caracterización cuantitativa de la conciencia. También se encarga del metabolismo básico como la respiración y la circulación. El segundo nivel habla de las sinergias motoras más elementales, el estado de alerta, la motivación, el humor, el afecto y la personalidad. Entonces, efectivamente, aquellas mascotas que nosotros podamos tener en casa, pertenecientes a mamíferos inferiores, tienen alerta, tienen humor, tienen una cierta personalidad que nosotros podemos reconocer. Pero solamente los primates superiores, entre ellos nosotros, podemos hacer ciertas actividades de movilidad fina, como las disociaciones digitales, podemos hacer una planificación concreta de actividades y llevarlas a cabo a través de las praxis, podemos tener un correcto conocimiento de nuestro entorno a través de la gnosis y finalmente el lenguaje que es solamente propio de los seres humanos. Siguiendo las ideas de Yakovlev del año 48, aparece después este caballero Luria, el año 73, el cual tuvo una gran posibilidad de investigar con pacientes lesionados y también como había un poco más de, un poco menos de limitaciones éticas en ese tiempo, lo cual puede ser bueno, puede ser malo, pero bueno, así era, se investigaba con sujetos vivos para ver cómo una lesión o cómo una cirugía podía ir interfiriendo en sus funciones. Hasta antes de los experimentos de Luria, existía el concepto de localizacionismo. Eso significa que se creía que, por ejemplo, la capacidad de hablar estaba en un lugar específico del cerebro, que la capacidad de dibujar estaba en otro lugar específico del cerebro, que la capacidad de caminar, lo mismo, en un lugar específico. Se daba una función o incluso una emoción para cada parte distinta del cerebro. Y después, gracias a estas investigaciones, obviamente Luria se da cuenta que eso no es así y dice textualmente que las funciones corticales superiores tienen su base en la interacción de estructuras cerebrales altamente diferenciadas, cada una de las cuales realiza un aporte específico al sistema total, cumpliendo funciones propias, que él las llamó funciones críticas. Entonces, este enunciado de Luria da lugar al concepto de sistema funcional, ya que es con el que nos vamos a quedar hasta el día de hoy, porque fue perfeccionado, pero sigue siendo totalmente válido. Entonces, Luria
manteniendo las ideas, como les decía, de los autores anteriores, distingue tres unidades funcionales básicas. La primera unidad está para regular el tono del estado de alerta, que es una red nerviosa inespecífica, cuyos cambios son graduales y más lentos, por ende, representada por este cerebro reptiliano que mencionamos en principio, que se encarga de la mantención de estados de alerta y también de activar diversas partes de la corteza ante señales diferentes. O sea, igual es el que nos va a mandar a la corteza cierta información, pero cada especie va a responder en manera diferente según cuántas unidades tenga presentes según su nivel evolutivo. En los seres humanos, obviamente, también vamos a encontrar la segunda y tercera unidad. La segunda unidad se refiere a aquella para obtener, procesar y almacenar información, cuya red neuronal ya tiene funciones más específicas, destacada por la corteza occipital, que se va a encargar de procesar nuestras experiencias visuales, la corteza temporal, nuestras experiencias auditivas, y la corteza parietal, que va a ver las experiencias y sensaciones cutáneas y kinestésicas. Entonces, estas unidades se encargan de la recepción, análisis y también almacenamiento de información. Entonces, junto con las funciones específicas que tiene, vas también a participar en las memorias, ¿ya? Por este almacenamiento de información. Y luego la tercera unidad involucrada en la programación, regulación y verificación de la actividad mental, como les anticipaba, es propia de los seres humanos, representada por la gran proporción que tienen en la corteza lo que nosotros conocemos como lóbulos frontales. Entonces, si usted está en este diploma es porque quiere saber de TEA, tiene que tener claridad absoluta de qué son y qué hacen los lóbulos frontales. Estos lóbulos son las últimas estructuras en madurar. Se dice que maduran en los niños de 7 a 12 años, pero la verdad es que estudios de los últimos 10 años han demostrado, porque recordemos que esto lo planteó Lura el 73, pero en los últimos 10 años se ha demostrado que en realidad los lóbulos frontales, todo lo que es el sistema frontal y que todo lo que está dando las funciones ejecutivas que nosotros conocemos, en realidad puede madurar hasta los 30 años de vida en un sujeto humano. Aquí hay una imagen lateral de lo que sería el hemisferio izquierdo, mostrándonos el lóbulo frontal hacia anterior, lóbulo temporal, lóbulo parietal y el lóbulo occipital en la parte posterior de nuestra cabeza. Continuando con ello, Mesulam mantuvo el concepto de sistema funcional de Luria, pero él ya de frentón lo comparó a este procesador, al computador que nosotros tenemos en nuestras casas o en nuestras universidades. Y habló de distintas características. Primero, hizo referencia a esta organización jerárquica, es decir, mantuvo la idea de que vamos de estructuras básicas hasta estructuras de mayor complejidad. Pero en conjunto a ello, habló de una organización serial, es decir, que la información seguía un camino determinado. Es lo que nosotros conocemos como las diferentes vías de funcionamiento, vías visuales, vías auditivas, vías motoras, etc. Pero también habló de entidades discretas, haciendo referencia con ella a lo que son las zonas críticas. O sea, tenemos este sistema funcional donde para poder realizar algo necesitamos su conjunto, pero también una zona crítica particular para poder llevar a cabo una función. Todo eso es mucho más fácil de comprenderlo cuando uno estudia las áreas del lenguaje, por ejemplo. Wernicke y Broca nos permiten entender que el lenguaje en su conjunto depende de distintas estructuras, pero que hay una estructura que se va a encargar efectivamente de la parte de comprensión del lenguaje versus otra que se va a encargar de la expresión del lenguaje o la comunicación entre ambas zonas. En el cuarto característica, Mesulam habla de que las entidades discretas tienen estas vías de conexión que van comunicando los diferentes niveles de sistema. Y finalmente, habla de una organización topográfica, que quiere decir que los distintos niveles jerárquicos están topográficamente organizados en cercanía. Ejemplos de ellos son los homúnculos motor y los homúnculos sensitivos. Entonces, para ir terminando esta parte de los procesos, de las estructuras y funciones normales de nuestro sistema nervioso, recordemos los procesos que les fui mencionando a lo largo de esta clase. Primero, la inducción, que está conocida gracias a la filogenia, ontogenia y también a la histología, donde decíamos que se separa
piel del sistema nervioso. Cuando ya tenemos diferenciado lo que es el sistema nervioso, empiezan a proliferar un montón de células que van a dar lugar después a las que van a ser neuronas y glías. Y cada una de estas neuronas y glías se empiezan a organizar también, gracias a información genética y ambiental, en las diferentes estructuras que finalmente van a conformar nuestro sistema nervioso. Después estas estructuras separadas no nos servirían de nada si es que no existiera una comunicación entre ellas, ¿ya? Entonces tiene que ir estableciéndose una comunicación intercelular, una migración celular también para poder extender este sistema nervioso. Por ejemplo, imagínese usted que una neurona de la corteza motora primaria tiene que ser capaz de prolongarse hasta el efector, por ejemplo, un dedo, ¿ya? Entonces, existe un largo proceso de migración celular, de diferenciación celular, donde se extienden también los axones neuronales, por ejemplo, para que esta neurona motora primaria llegue desde corteza hasta médula y después haya una segunda parte desde la médula hasta la placa neuromuscular para poder hacer un gesto tan común como el que estoy mostrándoles. Luego de esta diferenciación celular también, donde ya tenemos neuronas, ya tenemos glías, que van a ser las que van a contribuir, entre otras cosas, el proceso que hacen de comunicación las neuronas, pero también vamos a tener una diferenciación entre neuronas de la corteza visual, neuronas motoras, neuronas del sistema límbico, etc. Entonces, ese proceso de diferenciación termina con una estabilización de las neuronas, donde todas aquellas que no se utilizaron o que no fueron capaces de establecer sus conexiones o sinapsis van a ser eliminadas a través de un proceso que se llama apoptosis o muerte celular programada. ¿Ya? Y luego viene el desarrollo progresivo de los patrones integrados, que es donde van a aparecer las respuestas reflejas de todo ser vivo, y después otras respuestas más evolucionadas hasta llegar a nosotros. Entonces, aquí fuimos recorriendo todos los procesos de la formación de nuestro sistema nervioso y todas las ramas que nos fueron ayudando a entender esos procesos, y nos quedamos con que la sinapsis en un ser humano van a dar lugar a diferentes sincronías neuronales, que va a decir que nuestro procesador funciona de una determinada manera u otra. Recordar entonces que gracias a las neurociencias entendemos que nuestro sistema nervioso es un sistema funcional cuyo final resultado va a ser siempre la conducta. Cualquier duda que tengan ustedes hasta esta parte, pueden hacerlo a través del foro que va a estar en su página o también en la clase que vamos a tener virtual justamente para aclarar cualquier tipo de duda que persista. Entonces ahora vamos a pasar a ver específicamente qué es lo que ocurre en el TEA y vamos a ocupar el mismo esquema a la inversa. De aquí fuimos desde lo más inicial hasta el final, ahora vamos a partir de la conducta hasta volver a las bases. Recordar entonces que la alteración de conducta en un TEA, en una persona del trastorno del espectro autista, es una persona que va a tener, por ejemplo, una alteración en los patrones de integración sensorial, o que va a tener una estructura más rígida, con resistencia al cambio, es decir, insistir en los mismos aspectos, o rutinas que van a ser muy, muy elaboradas. Esto pasa porque ocurrió en estos sujetos un trastorno de su neurodesarrollo, ya que determina una imposibilidad o dificultad de lograr ciertos procesos del desarrollo normal del niño que se adquirirían entre el año y medio y los 5 o 6 años y le permitirían constituir ciertas funciones psicológicas. Pero nosotros ya anticipamos y vamos a ver con los últimos estudios que en realidad el problema no empezó o la diferencia no empezó al año y medio, sino que empezó desde la concepción misma. En el resultado final de una persona con TEA, lo que va a ser transversal a todos ellos es que va a haber una alteración de la atención, memoria y de las funciones ejecutivas. Es decir, que su aprendizaje va a ser diferente. Pero voy a corregir en realidad la palabra alteración porque no siempre tiene una connotación negativa, sino que es una manera de procesar diferente la información, ya que el foco de atención de un TEA puede estar tan focalizado que le pueda permitir incluso a esa persona memorizar o aprender mucho de
de ciertos gustos restringidos, ya como se ve mucho en nuestros niños que a veces les gustan los trenes o que les gusta memorizar, no sé, las banderas o las capitales de los diferentes países, etcétera. Eso entonces no habla de que tengan mala memoria o mala capacidad de atención, sino que tienen una atención dirigida de una manera totalmente diferente a como lo podría ser un sujeto neurotípico. Entonces, por eso yo quiero que nos quedemos con esta imagen que está en el costado inferior izquierdo de su pantalla, donde dice que el autismo no es un error de procesamiento, sino que es un sistema operativo diferente. ¿Ya? Cuando hablamos de sistema operativo, imaginémonos que la mayor parte de nosotros tenemos un sistema operativo Windows y algunas personas tienen un Mac. No es que sea malo, sino que es distinto. Entonces no van a hacer las mismas funciones necesariamente y no van a procesar la información de la misma manera. No tiene que ver con más o menos inteligencia, no tiene que ver con más o menos capacidad de ciertas cosas, sino que estamos hablando de un procesamiento en paralelo. Y dentro de esta línea de procesamiento en paralelo pueden aparecer otras comorbilidades u otras características que sean los que vienen a limitar efectivamente a la persona con TEA, pero no la condición en sí. ¿Ya? Veamos entonces los estudios. Aquí les voy dejando los links de los distintos estudios, ya que es harta información que ustedes pueden revisar y son estudios nuevos. Estamos hablando de variadas tesis doctorales y líneas de estudio en auge, como dice al final, entre los años 2016 y 2020. ¿Ya? ¿Cuáles son las palabras claves con las que ustedes pueden buscar más información de lo mismo? Neurociencias, obviamente, odontología. Uno diría, ¿por qué odontología? Bueno, odontología porque gracias al estudio que se ha hecho masivamente en varios países del mundo de los dientes de leche, o sea, aquellos dientes que se le caen a los niños de manera natural, estos dientes vienen con una raíz nerviosa y esa raíz se ha podido manipular y experimentar porque ya está fuera del sujeto, obviamente, se puede manipular y ahí se ha visto diferencias importantes entre uno y otro. Por ejemplo, en el tercer documento que se leí, habla de una inflamación de células gliales y su relación con el autismo. Entonces, no solamente tenemos un tema en las neuronas, sino que en aquellas neuronas, en aquellas células nerviosas de soporte, que son las células gliales, se ha visto que pueden presentar una cierta inflamación por sobre lo esperado en las personas que también tienen la condición de autismo. Entonces, a través del estudio de estos pequeños minicerebros que se han sacado de estos dientes de leche, varios investigadores han ido llegando a las mismas conclusiones. Otra conclusión importante que han llegado los investigadores es que las neuronas, o sea, ahora sí la célula básica de funcionamiento cerebral de los niños con autismo también crecen inusualmente rápido. Y con eso podemos ver incluso una característica clínica, que es que hay una circunferencia craneana, que es en la que se mide del recién nacido, que es efectivamente más grande en muchos de los casos de los niños del espectro. Entonces, eso se observa dentro del primer año y después del año ya hay una normalización de la circunferencia craneana respecto a los sujetos normotípicos, pero este gran crecimiento ya nos da una luz de que probablemente la persona podría tener una condición de autismo que hace que la pesquisa pueda ser cada vez más temprana. El autor que les menciono acá, Ramón Alonso, José Ramón Alonso, es un doctor en ciencias que lleva mucho tiempo trabajando en lo que es el TEA. Él no lo hace a través del estudio de sujetos vivos, sino que lo hace a través de la manipulación genética de ratones de laboratorio. Y a través de la manipulación genética ha ido descubriendo cada vez más cuáles son los genes que efectivamente estarían involucrados en esta condición. Pueden revisarlo entonces en los links que se comparten ahí. Y desde el punto de vista anatómico, que hasta hace unos pocos años atrás cometimos el error de decir, bueno, no hay diferencias anatómicas, o sea, si yo le tomo una imagen a un niño del espectro autista versus a un niño normotípico, no me voy a encontrar ninguna diferencia. La verdad no es así. Probablemente una radiografía o un escáner o una resonancia tradicional no me va a dar información, pero sí tenemos acá imágenes obtenidas del 3D cerebro, digamos, de la Sociedad de Neurociencia del año 2017. Estos mapeos fueron realizados, digamos, del 2017 en adelante y ya fueron, analizados los datos y publicados en el 2019.
en esta revisión que les muestro, donde habla de un segundo espectro del autismo, que no solamente es el espectro conductual que nosotros estamos acostumbrados a tratar en clínica, sino que también es el espectro de las diferencias propias de la embriología, histología y anatomía neuronal de estos niños. Entonces, el mapeo de la corteza cerebral, que se observa en esta imagen, nos va mostrando las diferentes cortezas, frontal, parietal, temporal y occipital, y muestra que todas esas regiones presentan alteraciones particulares en el autismo. Este documento está enviado a ustedes, está a su disposición, para que lo lean como complementario para la tarea que tienen que realizar. Y los dos que paso a mencionarles ahora son los que ustedes van a utilizar para construir efectivamente su tarea. El primero habla de las bases neurobiológicas del autismo y modelos celulares para su estudio experimental, que hay varios modelos que nos están ayudando, porque obviamente no se puede hacer una manipulación en este sentido en sujetos vivos. Entonces hay varios modelos animales o computacionales o a través de seguimientos visuales, etcétera, que nos van dando información de cómo el procesamiento de la información que realizan nuestros niños del espectro es distinta. Y el otro habla de las bases neurobiológicas del trastorno del espectro autista también, y del trastorno por déficit de atención y hiperactividad, como dos condiciones de neurodiversidad que presentan una diferenciación neuronal y una diferenciación en la sinaptogénesis, ¿ya? O sea, tenemos que las neuronas crecen diferentes, tenemos que las glías, que son las que ayudan a la función neuronal, se inflaman o actúan de manera diferente, y también tenemos que la comunicación que establecen las neuronas se establece de una manera totalmente distinta. Y la conclusión entonces es que el TEA y el TDAH son alteraciones funcionales de la corteza cerebral que presentan anomalías estructurales en la disposición de las neuronas, en el patrón de conexiones de las columnas corticales y en la estructura de las espinas dendríticas. Estas alteraciones afectan fundamentalmente a la corteza prefrontal y frontal y sus conexiones, dando lugar a las diferencias conductuales que todos nosotros conocemos un poco más. Aquí estaría la imagen de este mismo documento, donde se está mostrando un incremento de la complejidad de la estructura cortical en las etapas postnatales. Esta fotografía de hemisferio humano de un mes, la primera, la de acá, la A, y de 6 años, la B, son imágenes representativas de las neuronas piramidales de la corteza frontal precentral y orbitofrontal en el cerebro humano también de un mes. Y estas imágenes representativas de neuronas piramidales de la corteza frontal y orbitofrontal en el cerebro humano de 6 años. Entonces también dice que mediante flechas se presentan las principales conexiones recíprocas de la corteza prefrontal con las cortezas parietal, temporal y con los núcleos amigdalinos. Y luego, en el costado, menciona un esquema de la evolución temporal de los procesos del desarrollo en un cerebro control y en un cerebro neurodiverso. Entonces, la primera columna acá habla de un control y acá habla de un cerebro neurodiverso. Entonces, observamos nosotros en esas imágenes lo que decíamos, diferencia en el crecimiento, diferencia en las glías, pero también una diferencia importante en cómo se van estableciendo las conexiones tanto en una persona de control, como neurotípico, versus una persona neurodiversa, en estos casos TEA y trastorno de déficit atencional y hiperactividad. La idea justamente para su tarea entonces es establecer un cuadro comparativo donde van a revisar estas diferencias que hemos ido mencionando. Muchas gracias por su atención. Recuerden que pueden hacer todas las consultas a través del foro o de la clase virtual que tendremos. Y ahora a estudiar. Hasta luego.